Y vamos a continuar con el siguiente tema, eh, perspectivas de los trastornos por uso de sustancias psicoactivas y reducción de daños. Nos hace favor de acompañar el doctor Hugo González Cantú, quien es médico psiquiatra con especialidad en trastornos por uso de sustancias y patología. El doctor Hugo González fue coordinador del Centro de Ayuda al Alcohólico y sus familiares del Instituto Nacional de Psiquiatría y actualmente jefe de servicios de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Así que lo recibimos con un aplauso, por favor. Doctor Hugo, todo suyo. Muchas gracias. Buenos días y pues de nuevo, porque ya el lunes había platicado un poquito, muchas gracias a las y los organizadores de este pues fabuloso evento, porque como lo mencionaban, ahorita estaba escuchando la presentación anterior, hay mucho que hacer en cuanto a la educación, al desarrollo, muchas gracias, al desarrollo, a contar con los servicios adecuados y el personal humano adecuado para atender pues la gran demanda de atención en salud mental y consumo de sustancias, y que pues bueno, por eso estamos aquí. Estaba viendo 350 personas más o menos en línea de todo el país, y aquí no sé cuántas personas habremos, pero es evidente que somos muchos y muchas, así que pues antes que nada agradecerles su atención. Me quedé con algunas cositas de lo que escuchaba hace rato. Este sexenio ha sido uno de los que más ha tenido interés en desarrollar los temas de salud mental y adicciones, para poder documentar un poco cosas que a veces no son del dominio público, pero del año 2000 al año 2019, la persona encargada del Consejo de Salud Mental, que es un órgano rector y que genera políticas y programas de salud mental, estuvo ocupado por designios de dedazo político por 19 años, por una persona que no llegaba a un nivel profesional de capacitación, y eso, digamos, puede haber grandes excepciones de personas que sin una licenciatura, una maestría, un doctorado, tienen una gran capacidad. Pero esta persona, no digo nombres, digo ya es una cosa del pasado, durante 19 años se dedicó a boicotear directamente los servicios de salud mental, los servicios de psiquiatría, porque era una persona declaradamente antipsiquiátrica. Quizá por ahí algunos han oído hablar del modelo Hidalgo, unas villas supuestamente autogestivas, donde las personas con problemas psiquiátricos eran, pues de alguna manera, aisladas y alejadas del resto de la sociedad, y desde luego con tratamientos psiquiátricos casi autogestivos también, porque como les digo, había un fuerte componente antipsiquiátrico. Del lado de la CONADIC, que ya no existe, la Comisión Nacional contra las Adicciones, también durante muchos años, quien ocupaba el cargo de comisionado, pues venía del ejército, de la seguridad pública, y con un interés, sobre todo desde esa perspectiva, de que pues para acabar con las adicciones vamos a acabar con los adictos, ¿no? Este concepto que viene desde las épocas de Nixon, pues permeó durante muchos años, y que ahora, recientemente, 2 semanas, con la integración de diversos servicios dedicados, de instituciones gubernamentales dedicadas a la salud mental, hablando desde el ámbito federal, pues se han unido en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, cosa que había sido también una división totalmente artificial, ¿no? En muchos estados, y digo, esto es algo que va a cambiar progresivamente, pero ha avanzado mucho en estas últimas meses, diría yo, pues teníamos por un lado los servicios de salud mental por acá, los servicios de adicciones por acá, y a veces, aunque eran vecinos, no podían pasarse pacientes, sino que tenían que hacerlo triangulado a través del centro de salud, ¿no? Ese tipo de cosas, pues bueno, pues estamos desde la comisión tratando de modificarlas, y eso implica 2 cosas, ¿no?
Por un lado, las personas, todas y todos los profesionales de la salud mental que habían estado trabajando exclusivamente con temas de salud mental, pues ahora tienen que aprender y capacitarse en temas de trastornos por uso de sustancias y viceversa. Todas estas personas profesionales de la salud que habían estado trabajando exclusivamente con problemas de adicciones, pues ahora tienen que aprender a manejar temas de salud mental. Lo mencionaba aquí el doctor, no sé dónde se me fue, en su comentario, una alta proporción de personas que tienen problemas de salud mental, tienen problemas de adicciones y viceversa, ¿no? Esto que le llamamos patología dual, pues es una realidad y entonces pues la capacitación debe de ir en esos sentidos. Por otro lado, pues bueno, ahí en los congresos todos queremos aprender mucho y los que estamos acá arriba queremos hablar mucho y transmitir pues conceptos, ideas, referencias, pero tenemos el tiempo limitado. Así que tengo alrededor de 45 minutos, ya me eché 5, para poder hablar un panorama muy amplio de 4 temas, los quiero diferenciar así, que más que dar ahora pues todo lo que tenemos que saber de esos temas es simplemente invitarlas e invitarlos a que a partir de estos temas seguir desarrollando nuestra propia capacitación. El lunes les mencionaba que la CONASAMA tiene una gran oferta educativa, la pueden encontrar en la misma página de CONASAMA o en plataformas como México X, donde todos los años subimos cursos para varios niveles de atención. Otras instituciones, desde luego la UNAM aquí en la Ciudad de México, los centros de integración juvenil, cuentan con una amplia oferta educativa en salud mental y adicciones, y pues la invitación es a seguirnos capacitando en el futuro, ¿no? Entonces, vamos a hablar de algunas perspectivas y algunos temas, como les decía. No sé si tengo que apuntar para... Ahí está. Ay, creo que ya me pasé. El primer tema es entender que los trastornos por uso de sustancias se deben a una compleja interacción de diversos factores. Durante años, como decía, pues siempre se culpaba al usuario de ser una especie de semidelincuente simplemente por utilizar una sustancia ilegal, y a los usuarios de sustancias ilegales pues se les permite desde luego como mucha más libertad en su consumo, a pesar de que el alcohol y el tabaco son las sustancias que más daños y muertes producen a las personas, ¿no? Entonces, siempre este énfasis en la persona y olvidamos cosas muy importantes cuando hablamos de trastornos por uso de sustancias. Hoy voy a hablar más de trastornos por uso de sustancias que del tema de salud mental. Déjenme encontrar, y creo que ya encontré. Entonces, este modelo muy sencillo, me gusta iniciar con él muchas de mis clases, porque debemos entender que lo que llamamos adicción, que también es un término que ha cambiado de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades, preferimos usar el término trastornos por uso de sustancias. Adicción en realidad solo se refiere a un pequeño segmento proporcionalmente de los problemas derivados por uso de sustancias. Entonces, en este modelo podemos ver que sí hay diversos componentes, desde luego de la persona, donde podemos incluir pues su biología, su genética, su sexo biológico, los trastornos psiquiátricos que pues tienen también una base biológica y que comparten muchos de los sustratos biológicos con el uso de sustancias. Y pues aquí es donde normalmente ubicamos a la persona, pero la persona tiene realmente un contexto. Desde la perspectiva de reducción de riesgos y daños, que voy a hablar un poquito al final, es el cuarto tema si nos da tiempo, desde la perspectiva de reducción de daños, el contexto es fundamental, ¿no? Mencionábamos ahorita, digo, alguien lo mencionaba, si yo vivo en un ambiente, por ejemplo, donde no haya caos, donde no haya abuso, pues tengo menos riesgos de consumir, ¿no? Y si empiezo a consumir, ese mismo hogar caótico o ese mismo abuso que puedo estar sufriendo va a perpetuar y va a continuar el consumo. Entonces,
Por ejemplo, aquí, pues, si fuera esa circunstancia, se las estoy platicando muy sencillita, y aquí vemos varios ejemplos que no son todos en relación al medio ambiente. El maestro Trejo, que acaba de hablar de una serie de circunstancias, el temblor, COVID, el calentamiento global, pues se pueden incluir a estas situaciones del medio ambiente. También muchas veces vivimos o podemos vivir en una comunidad, un barrio donde haya pocas alternativas, y entonces pues yo les pregunto a algunos pacientes, ¿y sabes cuántos puntos de venta hay a tu alrededor? No, pues como 15, ¿no? O sea, difícil encontrar una oferta cultural o deportiva, pero súper fácil encontrar consumos. Si le sumamos a la violencia estructural, a situaciones de su contexto, pues esto va armando lo que podríamos llamarle metafóricamente un caldo de cultivo. Y finalmente la sustancia, ¿no? La sustancia puede ser alcohol y tabaco, pueden ser tranquilizantes que muchos de nosotros podemos tener indicados por un médico, y las sustancias ilegales. En cuestión de contexto, pues obviamente las sustancias ilegales implican mayores problemas en cuanto quizá acceso a salud, estigma, violación de los derechos humanos, que las legales, pero en cuanto a la sustancia, pues tenemos también como varios componentes que integran esta triada, vamos a llamarle así. Pues por un lado el uso temprano, entre más temprano se usa la sustancia, más complicaciones habrá, la disponibilidad y el costo. La guerra contra las drogas intentó a través de esta criminalización reducir la disponibilidad y aumentar el costo, pero ¿qué creen? Es bien curioso, como que las sustancias, sobre todo las ilegales, porque las otras tienen impuestos compensatorios, bueno, las ilegales no los tienen, pues se han mantenido en el mismo precio como en los últimos 20 años, más o menos, ¿no? O sea, como que la inflación no los ha tocado. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que realmente sigue habiendo una gran producción, una gran distribución, y que por ahí no va, ¿no? Entonces, eso no ha funcionado, y también debemos entender que hay diferentes rutas de administración y que no todas las sustancias son iguales. Bueno, estos componentes van a confluir en nuestro cerebro, que también a veces nos olvidamos del cerebro, hablamos de muchas otras cosas, pero olvidamos que el cerebro es un órgano biológico en donde las sustancias químicas van a interactuar. Entonces, todo esto se suma, no solo la sustancia, tiene que ver la genética, el medio ambiente, y a través de los mecanismos cerebrales se puede desarrollar lo que es la adicción. La adicción, también a veces creemos que un día amanecí adicto o nací adicto o siempre he sido adicto, ¿no? En realidad, el consumo de sustancias tiene como un continuum que va desde el no uso, y por ejemplo, en cuanto a las sustancias ilegales, todavía la mayor parte de la población no las usa. Si hablamos de alcohol, pues las prevalencias de uso son exageradas, ¿no? Pero mucha gente permanece en este nivel, muchas veces el resto de su vida, pero voy a hablar sobre todo de drogas ilegales, de sustancias ilegales. Pues de repente alguien la empieza a usar, curiosidad, disponibilidad, presión social, etcétera. Y pues, como ven, es una pirámide, la mayor parte de la población se puede quedar en este nivel, ¿no? La probé y no fue lo que me esperaba. Muchas personas pueden pasar al siguiente escalón, que es un uso social, y alguien se preguntará, ¿y hay un uso social de marihuana o de cocaína? Sí lo hay. No todas las personas que consumen tienen un uso compulsivo, ¿no? Que sería lo que equivaldría a la adicción. Hay otro escalón que le vamos a llamar uso habitual, en donde más allá de reuniones, eventos, circunstancias sociales donde puede ser que me inviten, alguien sacó una línea de coca, y estoy hablando de las más comunes en esas circunstancias, un toque, a algunas personas les gusta más y se empiezan a juntar con personas que les gusta la marihuana, o que les gusta la cocaína, o que les gusta el alcohol, y se convierte en algo que se llamaría, de acuerdo a este esquema, uso habitual. Hasta aquí, en un modelo de historia natural de las enfermedades, pues podríamos decir que este es el horizonte clínico. Rara vez
van personas en este nivel a solicitar atención, salvo que la mamá encontró al hijo fumando marihuana o le encontró alguna pastilla en su recámara y el chavito apenas empezaba y lo lleva a atención, ¿no? Y muchas veces a este segmento, cuando lo llevan a atención por una circunstancia así como les digo, se les aplica el tratamiento o las ideas o los conceptos del uso compulsivo. Y eso no solo pasa con chavitos, yo tengo por ahí pacientes de 20 y tantos, 30 y tantos años que los papás, volvió a fumar marihuana directo al centro residencial, ¿no? Otros 3 meses, ¿no? Entonces, sin entender que hay diversos grados, como lo señalo aquí. El abuso ya por definición implica problemas y el uso compulsivo sería lo que realmente llamamos adicción, cuando hay pérdida de control, consumo mucho más allá de lo esperado, etcétera. Entonces, como podemos ver, hay diferentes tipos o etapas y no todos evolucionan a esta etapa. No es que el 100% de que alguien que fumó marihuana vaya a llegar al uso compulsivo. El tabaco sí, la nicotina, se calcula que alrededor del 70% de las personas van a llegar a lo que llamamos dependencia, ¿no? Que sería como esto, ¿no? Entonces, nunca olvidemos el tabaco como una de las sustancias más dañinas que hay. Y pues esa es una invitación a quien todavía fuma, a que considere ese consumo, ¿no? Y de acuerdo a la historia natural de la enfermedad, pues las personas pueden pasar por etapas de no uso, de uso controlado, tener recaídas y a lo largo del tiempo tener esto. Entonces, como vemos, este camino que va llevando a una adicción, no siempre se llega a él, pues que influye contexto, biología, factores de protección y de riesgo, que quizá al ratito hable un poco de ello, pero yo les decía al principio que las sustancias son sustancias químicas con capacidades o particularidades farmacológicas, cada una tiene una farmacología diferente, las sustancias son muy diversas en cuanto a su mecanismo de acción, pero en general podemos hablar de todas ellas, de las que llamamos sustancias adictivas, ahorita veremos en qué consiste ese tema, pues todas ellas, todas ellas van a tener efectos agudos, es el efecto pues quizá esperado por las personas que lo utilizan, y eso se debe a sus acciones específicas en receptores, transportadores y otras estructuras neuronales. La abstinencia aguda no se da inmediatamente, requerimos haber consumido una cierta cantidad durante cierto tiempo, pero es otro de los fenómenos habituales y quizá muchos, decía también el maestro Trejo, pues en cierta etapa de nuestra vida que bebíamos en exceso, pues amanecíamos con la resaca, que en realidad es una abstinencia aguda. La tolerancia ya es otro fenómeno en donde el cerebro, si se le va administrando esta sustancia farmacológica, pues se va a adaptar y pues eso va a generar que necesite, por ejemplo, más dosis para alcanzar esa misma cantidad. Ya no se está hablando de una evolución en este desarrollo de la adicción. La dependencia, que de acuerdo a la terminología oficial equivaldría a este último escalón, digo, ha cambiado la terminología, preferimos no usar adicción, la CIE-11 utiliza el término de dependencia, pues ya estamos hablando de cambios que a veces son crónicos, prolongados, y que están ahí y que generan una serie de cambios en la conducta y en las emociones y en el pensamiento a través de cambios en el sistema de recompensa cerebral y en los sistemas de estrés cerebral. Y de repente esto es un concepto mucho menos conocido, pero biológicamente hablando existe algo que le llamamos abstinencia sostenida, prolongada o postaguda, o sea, más allá de la aguda, que tiene que ver en personas que tienen dependencia, ese nivel ya de problemática, a que el cerebro va a tener una serie de disregulaciones residuales en varios sistemas, y aunque yo deje de consumir, está documentado por diversos estudios de imágenes, por ejemplo, que aún a los 3 o 4 meses de la abstinencia total,
el cerebro sigue teniendo cambios, por ejemplo, en la región frontal, lo que baja, digamos, la capacidad de control ejecutivo, y pues este es un periodo en el que las personas que han logrado la abstinencia después de tener dependencia, pues es un estado de mucha vulnerabilidad. No quiero extenderme, les decía, esta es una tarea. Los efectos agudos de las sustancias, todas las que llamamos adictivas, ahí va a cuáles les podemos llamar adictivas, pues son las que tienen un efecto sobre el sistema dopaminérgico mesolímbico, que es más conocido como el circuito cerebral de recompensa. En este, pues, hay áreas, como el área tegmental ventral, que se conecta con el núcleo accumbens y con otras áreas del cerebro, y cuando una persona o un animal, digo, esto es biológico, no es que sea diferente en una rata que en un ser humano, aunque en el humano tenemos contexto, historia, situaciones externas. En la rata es un animalito de laboratorio que le tocó en suerte probar la cocaína sin haberlo nunca pensado ni deseado. Bueno, cuando se activa este sistema, se libera la dopamina. Este es el efecto agudo y nos va a producir una sensación de placer, euforia, de recompensa, y es el principio del desarrollo de un hábito. Este sistema está desde las lombrices, es un sistema de supervivencia, nos permite, digo, de una manera automática, no tenemos que pensar en mi dopamina, pues detectar los estímulos placenteros, pero que al mismo tiempo son necesarios para la supervivencia, como el sexual o la alimentación, ¿no? Las sustancias adictivas, pues tienen un efecto en este sistema. Las aspirinas no, por ejemplo, ¿no? Entonces alguien podría decir, soy adicto a las aspirinas porque es un hábito raro, hay creencias mágicas, qué sé yo, pero la aspirina no genera activación de este sistema, así que por lo menos desde esta perspectiva es imposible que haya dependencia a la aspirina, por poner un ejemplo de tantos, ¿no? Aquí vemos una sinapsis, nada más para recordarles que el cerebro funciona a través, de este sistema, neuronas presinápticas que liberan sustancias o neurotransmisores que están aquí en estas vesículas, se liberan, llegan a los receptores posteriores y algo que, digo, nada más se los paso, se reciclan, se vuelven a meter a la neurona y hay un ciclo así, ¿no? Las sustancias adictivas, por ejemplo, hacen que, imaginémonos que esta es dopamina, pues que cuando usamos dopamina, alguna sustancia adictiva, esa dopamina se incrementa ahí. Y nada más para darles un ejemplo, esto es en modelos animales, un investigador que usaba ratones y les metía una cánula en el cerebro, en las regiones del sistema cerebral de recompensa, y por otra cánula medía, digamos, le metía sustancias a la ratita, y entonces lo que este investigador quería era ver los cambios en los niveles de dopamina en el sistema de recompensa cerebral ante varios estímulos. Entonces, los primeros estímulos son estímulos naturales. A una ratita con el estómago vacío le presentaba una caja con alimentación y cuando empezaba a alimentarse vemos como la dopamina, estas son concentraciones porcentuales de dopamina, de que era el nivel basal, pues incrementaba a 150 y mientras estuvo comiendo estuvo alto, aunque fue decreciendo. Luego a una rata macho le presentó una rata hembra en celo y cuando se la presenta y empiezan a copular, pues esta liberación de dopamina en la rata macho, podemos asumir que algo semejante pasaba en la rata hembra, pero él estudió a la rata macho, pues vemos cómo la dopamina se incrementaba, pues incluso más que la comida, ¿no? Y cómo mientras estuvo presente la rata, estuvo elevada la dopamina. Pero lo que hizo este señor, y es genial porque es un estudio clásico, pues les administraba una serie de sustancias y nada más para que vean rápidamente los niveles de elevación de dopamina cuando les aplicaban anfetamina. Sobrepasaban, digo, aquí se quedaba el sexo y en este caso hasta acá arriba. ¿Qué significa eso? Pues
digo, no sabemos si la ratita lo estaba disfrutando o no, eso no podemos tener idea, pero imaginémonos en un ser humano, la sensación de placer, de euforia, de recompensa, es incomparable con los estímulos naturales, ¿no? Y esto además no solamente es el momento, sino que activa una serie de mecanismos cerebrales donde está involucrada la memoria, donde está involucrada este desarrollo de hábitos, donde está involucrado algo que le llamamos prioridad, en inglés es salience, lo que busca nuestro cerebro, ¿no? Entonces, quizá ahorita como yo traigo sed y no puedo hablar, pues híjole, le echo estoy bromeando, que no vayan a darme un popote para beber, pero le echo el ojo y genero cierta perspectiva, ¿no? Entonces, la anfetamina, la cocaína, recuerden que la metanfetamina es mucho más poderosa que la anfetamina, así que pues ya se imaginarán los problemas que está generando a nivel de adicción, ¿no? Tenemos la nicotina, que aunque no es muy alto, en este caso vemos cómo es prolongado y que disminuye, y aquí es donde la ratita, si pudiera fumar, pues volvería a fumar, ¿no? La morfina, metadona, entonces son estudios que nos hablan en ratones que pues sí hay una elevación mucho mayor de la dopamina ante estos estímulos, vamos a llamarle artificiales, porque no son los naturales. Y nada más para comentarles, bueno, algo que se ha desarrollado en los últimos 20 años son las técnicas de imagen cerebral, donde ya no es necesario las ratitas, bueno, se sigue haciendo mucho estudio en ratas, pero ahora podemos ver seres humanos que se les aplica en vivos, vamos, diversas muestras, experimentos, en este caso a unos les ponían solución salina y a otros les administraban cocaína, y pues, ¿qué vemos? En este caso, la activación de puntos, estos puntos que se activa, pues todos corresponden al sistema cerebral de recompensa. Entonces nos queda claro ahora que esto mismo que pasaba con los ratones pasa con los humanos, ¿no? Y todo este es el componente biológico que a veces se nos olvida. Yo les digo a mis pacientes, se nos olvida que tenemos cerebro, ¿no? Como no lo vemos, no lo tocamos, es una masa gris muy sin chistes, si la vemos así, pues no hacemos caso. Y bueno, el ciclo adictivo empieza por esta parte que ya les decía, donde hay una estimulación del sistema de recompensa, y digamos que podríamos empezar por aquí, ¿no? Entonces, en este modelo, que es le llamaría yo el clásico ciclo adictivo, pues la persona empieza a tener, digamos, alteraciones neurobiológicas que eventualmente le llevan a la pérdida de control y a tener ya consumos en atracones excesivos, y que siempre va a haber, porque es una cuestión neurobiológica que no nos podemos saltar, va a haber un rebote que le llamamos abstinencia, y eso va a generar apetencia y deseo de volver a usar para evitar estos malestares. Y entonces este ciclo una persona lo puede repetir, por ejemplo, los fumadores 50, 60 veces al día, ¿no? Y en la medida en que más se repite, más adicto me vuelve. Continuando con esto, bueno, nos lleva pues a cómo podemos definir la adicción. La adicción, acuérdense, es la puntita de la pirámide, y se basa, o esta definición que no es de los diagnósticos como del DSM o la CIE, es una definición neurobiológica, porque todo esto está basado en circuitos y sustratos neurobiológicos. Entonces podemos llamarle a la adicción un trastorno recidivante crónico que se caracteriza por compulsión para buscar la droga, pérdida de control para limitar su consumo, hay alteraciones de nuestros sistemas cerebrales de control y aparición de estados emocionales negativos que no siempre son el síndrome de abstinencia, sino esto que les decía, el síndrome de abstinencia prolongado, que tiene un impacto en la emoción, en el funcionamiento, aunque ya no esté consumiendo la sustancia. Entonces, una persona que tiene eso en realidad se enfrenta con varios sistemas de su cerebro alterados, y esa es la adicción. Vamos a pasar, y todavía tenemos tiempecito, a un segundo componente,
que es el de que ya que ubicamos la etiología, pues ahora, ¿dónde acomodamos esto, no? Yo quería dejar una parte para hablar de la CIE-11, que es y debería de ser nuestro sistema regular y oficial de diagnóstico, es la clasificación internacional de enfermedades y que pues ya tiene años que pasó la versión del 2010 a la 2011, les decía que los sistemas todavía de registro están basados en la CIE-10, pero la CIE-11 nos permite entonces clarificar hasta qué punto una persona es dependiente, ¿no? Y ahí va. Nada más quiero comentarles que en la nueva versión de la CIE-11 han integrado sustancias que en otras no estaban, como por ejemplo los cannabinoides sintéticos, drogas disociativas, catinonas sintéticas que no hay en México y pues las tradicionales como sedantes, inhalantes, nicotina, cocaína, estimulantes de tipo anfetamínico, MDMA y cannabis, ¿no? Entonces, cuando hacemos un diagnóstico, siempre debemos de poner de cada sustancia, no se vale el diagnóstico de policonsumo. Y algo que me gusta mucho de la CIE 11, a mí me tocó desde la CIE 9, y no les digo desde cuál DSM-3, porque ya pasaron muchos años, pero me gusta mucho la CIE 11 porque nos da como una serie de rangos de diagnóstico, ¿no? Que tienen que ver, imagínense, con la pirámide que yo les estaba mostrando hace rato. Si tenemos tiempo, ahorita vamos a ver rápidamente. Ay, ¿qué hice? Eso, ya. Estos cuadros, estas condiciones clínicas, son la intoxicación, que sí siempre ha estado, pero ahora nos habla de estos que no son como enfermedades, sino patrones de comportamiento, como el episodio único de consumo perjudicial de una sustancia o patrón de uso perjudicial, que aparte nos permite episódico continuo, el diagnóstico de dependencia y, bueno, pues siempre ha estado y también, ¿no? Yo quiero centrarme en estas categorías que son las nuevas. ¿Qué nos permite la CIE 11? Pues es otra pirámide, como pueden ver. Aquí tenemos el cero uso, que sería como el uso pues de menos riesgo, ¿no? Ahí hay riesgo nulo o bajo, porque a veces puedo tener quizá el riesgo del consumo de otras personas, ¿no? El uso de bajo riesgo, que digo, a veces puede ser sorpresivo decirlo, pero hay personas que usan sustancias ilegales y que se pueden mantener en este rango durante mucho tiempo, ¿no? Depende de la sustancia y del contexto, ¿sí? De ahí pasamos a una categoría que no existía antes, uso riesgoso de sustancias. Ahí habla que todavía no hay un daño, pero esta persona quizá está teniendo conductas más temerarias, como empezar a manejar en un estado de consumo o empezar a usar una sustancia con mayor frecuencia. Por ejemplo, el alcohol, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. No hay consumo saludable, cero, no existe ese concepto, pero habla que el consumo de 6 copas o menos a la semana pues te permite mantenerte en un rango, si no eres diabético, hipertenso y tienes alguna otra condición, pues en un rango saludable, ¿no? Si yo empiezo a beber 8, 9, 10, quizá no tenga problemas ni con mi esposa ni con mi trabajo, pero me empieza a llevar hacia un riesgo de salud, ¿no? El siguiente nivel es el episodio único de uso de sustancias. A mí me ha pasado pacientes que de repente un día prueban el cristal por primera vez, se psicotizan y terminan 3 meses internados en una clínica donde le dicen todo el tiempo eres ingobernable, nunca vas a cambiar, esto le daña todo a tu entorno y casi le dicen en muchos lados sí, eres un miserable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Esa persona no tenía una adicción, sino que tuvo un consumo perjudicial y eso no lo vamos a solucionar internándolo, sino lo vamos a solucionar cambiando conductas, cambiando percepción del consumo y cambiando a veces la noción, ¿no? Ay, es que yo no sabía, ¿no? Una vez algún chico me decía, es que siempre que bebo me emborracho horrible, y cuéntame cómo bebes, qué tan rápido. Bueno, en la primera hora, hora y media ya me eché 10 mezcales, ¿no?
dice, casi decirle, oye, a ver, eso siempre invariablemente te va a llevar a la borrachera, ¿no? Y realmente tú lo que quieres es pasarla un rato agradable, quizá con 2 o 3 pudieras tener ese efecto, ¿no? Nada más que es el típico shot, ponme 10 para ponerme rápido en tono, ¿no? Entonces, eso ya se convertiría, este caso que les platico, en un patrón, ¿no? Pero todavía no es dependencia. Y muchas veces, muchas veces a estas personas les damos el tratamiento de la dependencia. Vete a Alcohólicos Anónimos, intérnate, deja de beber o consumir para siempre, y pues eso, digo, es un reto muy difícil de alcanzar en muchas sustancias, porque tienen un componente biológico también que hace que volvamos a ellas, ¿no? Pero si les damos, por ejemplo, y aquí hay muchas personas del área de psicología, pues aquí aplican muy bien los conceptos de la terapia cognitivo-conductual, de la entrevista motivacional, que pues nos permiten que estas personas puedan bajar. Lo ideal, digo, siempre tendremos como ideal este nivel, pero muchas veces esta persona puede mantenerse bien en este nivel, ¿no? Entonces, eso rompe un poco con mensajes tradicionales del todo o nada, de que o no consumes nada o sí consumes y ya eres adicto, ¿no? Y a nivel de la sociedad, ¿qué pasa? Pues que estigmatizamos a todos parejo, les damos el mismo tratamiento y en realidad pues no estamos llegando, como en algunos casos sí hay, por ejemplo los que tienen dependencia, pues a entender toda esta dinámica de salud mental, de su vida, etcétera, ¿no? No los voy a leer porque pues más bien se los dejo, que los busquen en la CIE 11 que está disponible en las redes, pero entonces tenemos el consumo riesgoso, todavía no hay daño, pero ahí podemos dar consejo, asesoría, psicoeducación. Perdón, tenemos, acá me salté algunas, creo, creo que lo estoy haciendo al revés, ¿eh? Ahí va. Tenemos el episodio único, el patrón, ay, esta cosa funciona rara, el patrón, que es repetición, la dependencia, que vemos los criterios de acuerdo a la CIE 10, disminución del control, incremento de la prioridad y características fisiológicas como tolerancia y síntomas de abstinencia, pero nos pide que sea durante un periodo de al menos 12 meses, a menos de que el consumo sea diario, casi diario, donde podemos hacer este diagnóstico, ¿no? Y tenemos otros diagnósticos: intoxicación, abstinencia, trastornos mentales inducidos por sustancias, y en mis, ¿qué me quedan? ¿3 minutos? Sí, 8 minutos, pues voy a pasar a esto. ¿Cuáles son los temas que llevamos aquí? Creo que no voy a alcanzar los 4. 1, comprender las bases neurobiológicas del uso de sustancias. No son entes demoníacos que penetran en las personas y que también les han hecho exorcismos, claro, a estas personas. No se va a quitar de esa manera. Segundo tema, tenemos que tener claridad con nuestros diagnósticos y basarnos en la CIE 11 y entender que ahora contamos con una categoría de diagnósticos que nos permiten entonces ubicar mejor qué debemos de hacer con una persona en cuanto a su tratamiento y su pronóstico, ¿no? Para las personas que tienen dependencia, desde luego que lo ideal es la abstinencia, como para todos, pero a veces con simplemente bajar su patrón de consumo, sus riesgos y una serie de posibles daños que pudiera tener, como por ejemplo transmisión de VIH o sobredosis, con eso ya estamos mejorando la calidad de vida de esas personas sin necesariamente llegar a la abstinencia. Esta lámina quizás sea la última, porque me puede permitir hablar de varias cosas. Y ahora viene el tratamiento, ¿no? ¿Qué voy a hacer con el tratamiento? El tratamiento, pues, implica muchas componentes. En este modelo del NAIDA, pues vemos que en el núcleo del tratamiento, pues siempre debemos empezar con una evaluación. Muchas veces utilizamos instrumentos para ello,
debemos de plantear un plan de tratamiento, ¿no? Vamos a continuar, quizá le podemos decir con la evaluación psicológica o de trabajo social, pero vamos a plantearnos reducción de riesgos, abstinencia, abordaje de otros problemas, ¿no? La terapia individual y o grupal, pues es fundamental. Hasta ahorita, aunque hay tratamientos farmacológicos, cuando hablamos de un tratamiento farmacológico, por ejemplo, la naltrexona para el alcohol, no tuve tiempo de hablar de eso hoy, siempre va acompañado con tratamiento psicosocial para que funcione, ¿no? Entonces, ese es fundamental. Esto del objetivo como abstinencia, pues es un modelo que ha cambiado, esta imagen es de 2009, derivada de nuestra actual crisis, donde muchas veces, por ejemplo, si yo soy usuario de heroína, quizá no alcance la abstinencia, pero pueda cambiar a la metadona y aunque siga siendo dependiente a los opiáceos, tengo menos problemas de salud. Incluir los tratamientos farmacológicos, en algunos casos los grupos de autoayuda, pero no permitir que los grupos de autoayuda sean los que lleven la batuta, son componentes. En muchos lados uno se interna en la clínica de 270,000 pesos mensuales, no digo nombres, y lo que te ofrecen es AA y que no te garantiza nada al salir si tú no vas a AA, ¿no? Entonces, eso no aplica, ¿no? A veces usamos técnicas como vigilancia de orina, la administración, gestión de cada caso, los cuidados continuos. Pero, yo creo que termino aquí, debemos de siempre recordar que la persona no nada más es lograr la abstinencia o el disminuir el consumo. La persona tiene muchos problemas alrededor, consecuencia u origen o una mezcla de ambos de su problemática, y en este contexto es donde nosotros podemos meter lo que llamamos reducción de riesgos, por ejemplo, ayudar a través de detecciones tempranas, PrEP, PEP, o dar jeringas estériles a los usuarios de drogas inyectables, pues para evitar eso, ¿no? Entonces, hay mucho de qué hablar, tenemos poco tiempo, pero yo realmente felicito a todas y todos los organizadores de este evento por poner sobre la mesa la salud mental y las adicciones, nunca las separemos, es un universo que nos atañe atender y que para quienes han estado de un lado, salud mental, o del otro, adicciones, trabajar de manera conjunta y abordar ahora el panorama completo, yo les puedo garantizar, yo llevo 30 años haciéndolo así, pues que les va a dar más satisfacciones, van a ayudar más a las personas que atienden y pues algo que estamos tratando, no lo decimos abiertamente, ampliar nuestra cobertura de salud mental, no dejarla a los 4,400 psiquiatras que habemos en el país, de los cuales 800 están a lo largo de Insurgentes y no ven pacientes en instituciones públicas. Entonces son ustedes, personal de psicología, personal médico, de trabajo social, pues quienes van a llevar la salud mental a la población. Así que con esto concluyo, quedo a sus órdenes en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones.